Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy de lectura de Biblia. Se lee Biblia en un año. Estoy muy emocionado porque hoy nos toca leer los últimos 2 capítulos del libro de Éxodo y el día de mañana continuamos con nuestro tercer libro de la Biblia, que es Levítico. Así que felicidades a todos los que han seguido esta hermosa disciplina. Ya terminamos hoy terminamos 2 libros y mañana comenzamos con otro. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra lectura. Y dice así: confecciones de los trajes sacerdotales. Los trajes para los sacerdotes se hicieron con la tela morada, tela azul y tela roja. También se tejió la túnica especial para Aarón, con las 2 piedras de ónice multicolor en las que estaban los nombres de los 12 tribus de Israel. Con un martillo se hicieron 2 láminas de oro que luego fueron cortadas para hacer hilos de oro. Con esos hilos se hicieron los bordados en las túnicas y en el cinturón. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. El chaleco se hizo con la misma clase de telas de la túnica y la capa de la túnica con la tela morada. Todo se hizo siguiendo las instrucciones de Dios. A los mantos de lino para Aarón y sus hijos se les hicieron finos bordados, lo mismo que al gorro y la ropa interior. Los calzoncillos eran de lino fino y el cinturón se confeccionó con las mejores telas. Un artista le hizo finos bordados al cinturón. Se hizo también la placa de oro puro que decía que Aarón era un sacerdote dedicado al servicio exclusivo de Dios. Esa placa se colocó en la parte superior del gorro, atada con un cordón morado. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Termina la construcción del santuario. Los israelitas siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y terminaron la construcción del santuario. Fueron entonces a ver a Moisés y le hicieron entrega oficial del santuario y de todos sus utensilios, así como del pan dedicado a Dios, el aceite de consagrar, el incienso perfumado, los trajes para el servicio en el santuario, los trajes sacerdotales de Aarón y de sus hijos. Todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, les dio su bendición. Dedicación del santuario. Dios le habló a Moisés y le dijo: debes armar el santuario el día 1 del mes de Abib. Este santuario será el lugar en donde el pueblo de Israel se reunirá conmigo. En el interior del santuario pondrás el cofre del pacto y colocarás la cortina de modo que el cofre no se vea. Adentro pondrás la mesa y el candelabro. Coloca con cuidado todos los utensilios y objetos que van sobre la mesa y ponle las lámparas al candelabro. El altar de oro para quemar incienso lo colocarás frente al cofre del pacto y luego colocarás la cortina que va a la entrada del santuario. Frente a la entrada del santuario pondrás el altar para quemar los animales sacrificados. Entre el altar y la entrada pondrás el recipiente de bronce y lo llenarás de agua. Una vez que todo esté en su lugar, instalarás la cerca del patio alrededor del santuario y colocarás la cortina a la entrada del patio. Toma el aceite de consagrar y derrámalo sobre el santuario, sobre todo lo que está allí adentro, para que me dediques este santuario como un lugar muy especial. Pon aceite sobre el altar de los sacrificios quemados y sobre sus utensilios y sobre el recipiente de bronce y su base, para que todo quede dedicado a mi servicio. Después de eso, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen allí. Aarón deberá ponerse la túnica especial de sacerdote y tú derramarás aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Llama después a sus hijos y ordénales que se pongan sus mantos especiales y derrama aceite sobre ellos para consagrarlos como mis sacerdotes. A partir de ese momento y gracias al aceite de consagrar, los descendientes de Aarón y de sus hijos serán mis sacerdotes para siempre. El primer día del mes de Abib se armó el santuario siguiendo las instrucciones de Dios. Habían pasado exactamente 1 año desde que habían salido de Egipto. Luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto, le puso al cofre
las varas y la tapa y ordenó que lo pusieran dentro del santuario. El cofre se puso en el lugar santísimo y luego Moisés corrió la cortina para cubrirlo, pues así lo había ordenado Dios. A continuación, Moisés puso la mesa al lado norte del santuario dentro del lugar santo y colocó los panes sobre la mesa tal como Dios se lo había ordenado. El candelabro lo colocó frente a la mesa, es decir, en la parte sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante de Dios, pues así él se lo había ordenado. El altar de oro se colocó en el santuario frente a la cortina del lugar santo. Siguiendo las instrucciones que Dios le había dado, Moisés quemó allí incienso perfumado. Una vez que terminó con todo esto, Moisés colocó la cortina de la entrada del santuario, colocó frente a ella el altar para los sacrificios quemados y en él quemó como ofrenda animales y cereales, tal como Dios se lo había ordenado. Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó el recipiente de bronce y lo llenó de agua. Con esa agua, Moisés y Aarón y sus hijos deberían lavarse las manos y los pies cada vez que entraran al santuario y se acercaran al altar, tal como Dios se lo había ordenado. Para terminar, Moisés instaló la cerca del patio alrededor del santuario y el altar y colocó también la cortina a la entrada del patio. Dios se presenta en el santuario cuando Moisés terminó de armar todo el santuario. Una nube lo cubrió todo. Dios se hizo presente en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía donde estaba, a menos que la nube se levantara. Los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y cómo durante la noche un fuego aparecía sobre él o sobre el santuario, ¿verdad? Esta es nuestra lectura del día de hoy, pero qué increíble, ¿verdad? Justamente cuando Moisés termina de hacer todo esto, todo lo que Dios le mandó, dice que desciende la presencia de Dios como una nube, como en el monte Sinaí. Y entonces Moisés, yo me imagino que quería entrar como en el monte Sinaí, a estar ahí con Dios, pero ahora ya no puede entrar, porque entonces ahora solamente ese lugar está consagrado para Aarón y sus hijos como sacerdotes del pueblo de Israel, ¿verdad? Qué increíble historia. Dios es increíble, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos por estar en esta lectura del día de hoy. Mañana comenzamos con el libro de Levítico, así que seguimos en comunicación. Dios las bendiga.